This week for our resource, we're going to talk about 211. So if you don't know what 211 is by now, we are a nonprofit and we are a database full of all health and human related resources all throughout LA County. So what we want to do is help connect you guys to resources and help you make that link to these resources. Because we know that there's so many resources in LA County, it can be kind of hard to navigate. So some examples of the resources you can see on the screen here. They include things like legal services, if you need help getting food resources, anything with healthcare, anything with to deal with COVID resources at this time. You can go ahead and get connected to 211 and we'd be happy to help you out. Hola, soy Lina Bustamante y lo que acaba de decir Molly es que somos de 211 y no sé si la conocen o esperamos que sí la conocen, pero es 211, lo puedes hacer con su teléfono, pero tenemos más de 80,000 recursos en el condado de Los Ángeles para asistir a todas sus familias, sus vecinos, a quien sea, pero estamos aquí para apoyarlos en servicios familiares. Ahorita mucha gente está hablando por asistencia de refugio, dónde me puedo asistir, porque mucha gente se tuvo que cambiar de casa, asistencia de la renta, todo eso, salud, dónde me puedo vacunar, dónde me puedo hacer el examen. Todas esas preguntas pueden contactar a 211. So there are a few different ways to get connected to 211. One of the first ways is to contact your outreach coordinator, which in this case is myself. So what an outreach coordinator is able to do is we can make contact with you. Again, I would be able to find the most accessible resources to you in the Duarte area and kind of just help you make linkage to those resources and provide follow-up. So if those options didn't work, we could try and link up and try to find a different option that might serve you a little bit better. So I have my contact information on the screen, but I'll also provide it in the chat later where you can get connected to me. I am also going to share a couple other ways that you can get connected to 211 because we are a 24/7 referral information service. You can get connected to our services on the weekends, after hours, in the middle of the night if you need to, on holidays. We truly are available 24/7, 365 days of the year. So I will show you some ways to access those services there. Están bien suertudos porque tienen a Molly. Ella trabaja para Duarte y solamente para la escuela de Duarte, pero también para el distrito escolar, pero ella está establecida ahí en la escuela. Puedes llamarle, por favor, no le llaman a las 10 de la noche, pero entre 8 a 5, con mucho gusto, ahí está su celular, ahí le pueden mandar un correo electrónico. Y lo que hace Molly es que les va a dar recursos en la ciudad de Duarte o más cercana para apoyarlos, a ayudarlos con el papeleo. Si ese recurso le dices, Molly, no me contestaron, no me ayudaron, ella va a buscarles otro recurso. Es por eso existe ella como coordinadora, asegurar que van a recibir esa asistencia en un tiempo, pues obviamente con tiempo, no mucho tiempo, ¿verdad? Porque uno se desespera o estamos en crisis y tenemos que tener preguntas y respuestas. Como les dije, les pueden hablar y ahorita vamos a platicar más de cómo se pueden comunicar con 211 también. So the next way that you can get in contact with 211 besides contacting me would be to simply dial 211. So all of our services, when you contact us, are free, they're confidential, and like I said, they're available 24/7, 365 days out of the year when you dial. Language is not a barrier when you call. We use a live translation service that provides assistance in over 200 languages. So you don't need to worry about not feeling like you can't get services because you don't speak the language.
When you dial, you'll get connected to a community resource advisor, or what we call CRAs. And these are trained professionals that are able to provide an intake and review and really assess and prioritize what your greatest needs are. And then from there, they'll be able to provide you referrals to different resources by email, text, or they can simply just tell it to you over the phone. If you are out of the area of LA County, or if for some reason you're dialing 211 and you can't make contact, you can also utilize our 800 number below, which is this one, the 800-339-6993 number, and that will also get you connected to 211. Queremos decir que nuestro servicio se puede marcar por el teléfono, es completamente gratis, es confidencial. No, Natalie, help me with confidential. That's correct, confidencial. Confidencial, okay. Y aunque vienen de la escuela de Duarte, nosotros no damos esa información a la escuela y viceversa. So, no se preocupe, mucha gente se preocupa por llamar por su estatus de inmigración, no se preocupe. Estamos ahí los 7 días de la semana, todo, Navidad a las 3 de la mañana, ahí hay alguien para contestar su teléfono y apoyarlos. Que el idioma no sea una barrera, casi 50% de las operadoras hablan el español y los pueden asistir, pero si hablas otro idioma también los apoyan y tenemos traductores vivos que los pueden apoyar también. Les llamamos CRAs, que son las operadoras, y ellos te apoyan, están sumamente entrenados, te van a preguntar muchas preguntas y la razón es porque te quieren dar el recurso apropiado. So, te van a preguntar dónde vives, es una emergencia, ocupas asistencia ahorita, cuántos niños viven en la casa, estás embarazada, muchas preguntas. So, téngales mucha paciencia porque quieren darte el recurso apropiado y no queremos que pierdas el tiempo también. También puedes mandarnos electrónicamente un texto a 52211 y marcas escuelas, or you put schools, y ellos también va a haber un operador que va a decir, oh, thank you for calling 211, y te van a conectar. El momento que tú les mandas un mensaje en español, ellos luego va a empezar a traducir en español su texto. So, la idioma no debe ser una barrera para ustedes para llamar y como les decimos, es 24 horas. Todo el tiempo pueden hablar al 211. Si, por ejemplo, hay muchos 211 en el estado de California. Hay 211 San Diego, hay 211 Riverside, Ventura. So, dependiendo si estás en Ventura y tú marcas 211, te van a conectar al 211 de Ventura. Pero si quieres hablar con 211 de Los Ángeles, del Condado, tienes que marcar el 800 número que ves ahí en la pantalla. Y si gustas, puedes tomar una foto para guardar esa información. And like Linda mentioned, we do have that text schools option. Another way to connect to 211 without having to call and dial in, because I understand that sometimes it's best to just navigate yourself at the beginning if you prefer that. So another way to kind of just do things behind the scenes and start things your own way is by utilizing the website and our online search and chat function. So I do just want to note that you can change the language on the right-hand corner here, again, to virtually any language that you may need. And then there's also tabs up here that you can explore on the website. To navigate resources, this is the search engine that will pop up when you first open 211la.org. And it's similar to a Google search where you can kind of just put your pressing needs, what you're looking for, put the area that you're living in. It could be a city, it could be a zip code, and then go ahead and populate that search. And you can go ahead and navigate those resources yourself. You can also utilize the resource tab where the website kind of pre-categorizes resources, and you can navigate that way. It's very easy and user-friendly. So if you want to just go ahead and play on it, take some time to do that. And if you have any questions, you can, of course, reach out to 211 and reach out to me with any questions.
Something else that you can do on the website is chat with CRAs, which is similar to the text function, right? Where you can speak to someone kind of behind the screen if you prefer it that way. But again, this way would just be through your computer rather than your phone. Thanks, Molly. Puedes ir a nuestra página de web 211la.org y puedes ir a la página y puedes seleccionar el idioma que usted prefiere. O si lo quieres en español, escoges español y speak Spanish y te cambia completamente todo el sitio y te va a ayudar y te va a apoyar y va a ser sumamente fácil. Pero yo les recomiendo que le hablen a Molly, pero si, por ejemplo, si es un domingo, un sábado y quieren buscar recursos, obviamente van a ir a la página o sus hijos que los apoyen, pero si cambias el idioma es más sumamente fácil. Ahí sale que pones qué estás buscando, puedes poner comida, refugio, lo que usted, salud, vacunas, lo que sea, y se va a basar sobre el código postal. Y depende de dónde vives, te va a buscar esos recursos. Tienes que tener mucho cuidado en lo que pides porque de repente te van a salir muchas y uno tienes que fijar en el horario, si están funcionando. Si buscas comida, te va a decir, pones food, pones tu código y te va a dar iglesias, te va a dar food banks, te va a dar donde están regalando comida que te puede ayudar. Ahí mismo lo puedes encontrar en el sitio web. También hay un modo que puedes chatear también con las operadoras, puedes chatear con ellas o ellos, porque también hay hombres que están de operadores, y ahí en el chat te pueden preguntar, y si está en español, como les dijimos, va a cambiar el chat al español y te van a responder en español. Esperamos que pueden, es un servicio gratis, es para todos, para el condado de Los Ángeles, pero ustedes tienen el lujo de tener Molly personalmente de lunes a viernes.